buenos días, les doy la bienvenida a una nueva sesión de la Escuela de Gestión de Riesgos. Les saluda Nicole Alcócer, su anfitriona en este espacio donde seguimos aprendiendo nuevos temas en gestión de riesgos y como siempre estamos yendo desde la teoría hasta la práctica. El día de hoy vamos a estar viendo cómo realizar una evaluación de los controles y para eso nos va a estar acompañando Jonathan Barbosa, experto en riesgos de Pirani. Jonathan, ¿cómo estás? Hola Nico, buenos días a todos. Buenos días, Jonathan. Jonathan, antes de empezar, quería comentarles a todos sobre la comunidad Pirani. Entonces, no sé si me ayudas con el siguiente slide para poder verla. Este espacio que me encantaría saber si ustedes ya están dentro de la comunidad, me pueden alzar la mano y ahí puedo ir contándolos a ustedes. Este espacio está creado para ustedes, para que ustedes puedan compartir información, hacer preguntas, compartir eventos y todo lo que nos sume a la comunidad para seguir aprendiendo sobre gestión de riesgos. Entonces, ahí bienvenidos sean todos. Les he dejado el link en el chat para que puedan ir y empezar a aportar a aprender más a través de esta comunidad. Entonces, me encantaría, ahí ya veo que me están levantando las manos. Muchas gracias a los que están dentro de la comunidad. Estamos con Francisco, José Luis, Emily, Mercedes, Orlando, Sonia. Muchas gracias por estar dentro de la comunidad. Los animo a todos a que puedan estar dentro de esta plataforma. La próxima semana tenemos un en vivo, el miércoles a las 4:30 hora Colombia, donde vamos a estar hablando de continuidad de negocio. Así que si les interesa, pueden unirse en la comunidad y ahí vamos a tener el en vivo con un invitado muy especial. Jonathan, me encantaría saludar a las personas que se están conectando, como siempre. Acá me encanta ver de qué países están. Yo los saludo desde Argentina. Jonathan se encuentra en Bogotá, Colombia, si mal no estoy. ¿Sí? Así es. Desde Bogotá, Colombia. Genial, Jonathan. Nos están saludando de Venezuela, saludos a Perú también, a Paraguay, que está acá, siempre nos acompaña gente de Paraguay, de República Dominicana, de México, he visto también de Panamá, desde Cali, Colombia también, Chile, Guatemala, Nicaragua, gracias por estar acá, a Guatemala también, Colombia, qué bueno tenerlos en este espacio, sé que va a ser de mucho provecho todo lo que nos va a enseñar ahora Jonathan con el tema de los controles. Y bueno, recuerden, si tienen alguna pregunta durante la exposición de Jonathan, lo pueden hacer a través del módulo de preguntas y respuestas que está justo ahí en nuestro Zoom para tener centralizado las preguntas para hacerle al expositor y en el chat lo dejamos para ver, corroborar si se nos está escuchando bien, yo comparto alguna información, también comparto ebooks o podcasts que van de acuerdo al tema para reforzar su conocimiento, entonces eso por el chat y preguntas por el módulo de preguntas y respuestas. Para las personas que ya me están preguntando sobre la grabación de esta escuela, no se preocupen, el siguiente martes yo se lo estoy compartiendo a sus correos, tanto la presentación como la grabación de esta exposición. Bueno, con esos anuncios podemos dar inicio a nuestra sesión de hoy. Adelante, Jonathan. ¿Listo? Bueno, entonces arrancamos. Inicialmente, pues, vamos a presentar la agenda. Aquí, pues, tenemos organizado lo que vamos bueno, los temas que vamos a tocar en la charla hoy. Inicialmente vamos a iniciar por las partes del control y su calificación, pues, dando un contexto general y entendiendo, pues, primeramente, pues, qué es un control, qué hace parte de un control, cómo se califica. Después empezamos a hablar sobre la importancia y la relevancia del monitoreo en tanto en controles y riesgos en sistemas de gestión. Después, cuáles son las ventajas o qué es lo que me permite el monitoreo, cuál es el objetivo del monitoreo y por qué es un paso importante previo a un proceso de evaluación de controles. Y después vamos a dar los 5 pasos para realizar una evaluación o reevaluación de los controles. Y con esto finalizamos la parte teórica y nos vamos pues a la práctica donde vamos a hacer un ejercicio en nuestro software. ¿Listo? Entonces, iniciamos. Entonces, para empezar vamos a pues, hablar qué es un control, cómo nosotros podemos hablar de un monitoreo y una relación de los controles, partiendo pues de la definición de cuáles son los componentes de un control. Pues, el control principalmente está conformado por 2 factores que nosotros lo llamamos diseño y ejecución. Entonces, la sumatoria del diseño y la ejecución me da la solidez del control. ¿Listo? Esto no siempre va a ser de esta manera. Hay organizaciones que solamente manejan una parte del diseño, manejan solamente la ejecución,
O hay organizaciones donde incluso pues están inmersas entre ellas mismas. Por ejemplo, como lo denominan el diseño, incluyen la ejecución dentro del diseño y por tanto el diseño es igual a la solidez. ¿Listo? Tenemos también organizaciones o metodologías donde no lo llaman con estos nombres. Hay ocasiones donde se le dice eficiencia y eficacia. También se le conoce como la eficiencia y la eficacia, y la sumatoria de ambas da la solidez del control. La solidez del control es el porcentaje que él puede llegar a mitigar a mi riesgo, a mis múltiples riesgos donde yo los tengo asociados, ¿cierto? Ahora, las variables que componen el diseño también depende de cada organización. Normalmente, pues, hay unos comportamientos que son muy similares dependiendo de las metodologías. Preguntas como, por ejemplo, ¿está documentado? Naturaleza del control, si el control es preventivo, detectivo, si el control es automático. Esas son algunas preguntas, algunas variables que hacen parte del diseño. Por ejemplo, en ejecución, hay preguntas como la periodicidad en la que se ejecuta el control y bueno, esas son variables más o menos. Cada uno de ustedes dentro de su organización tiene su propia metodología y tienen sus variables, pero pues más o menos son las que componen normalmente las variables de diseño y ejecución. Ahora, como les decía, puede que solamente manejen el diseño, pero tienen preguntas de la ejecución que están inmersas en el diseño y tienen sus porcentajes de pesos, ¿cierto? Em, Normalmente, pues la sumatoria de estos porcentajes, el solidez, es el 100%. Entonces, hay organizaciones donde, dependiendo de su metodología, el diseño tiene un peso mayor a la solidez. Por ejemplo, manejan un 80% valen mis variables de diseño y un 20% mis variables de ejecución. ¿Listo? Más adelante, cuando hagamos el ejercicio práctico, lo vamos a ver un poquito más aterrizado en un ambiente que nosotros tenemos, donde podemos ver, pues, cómo se parametriza la calificación de un control. ¿Listo? Entonces, ya teniendo esta definición de qué es lo que hace, cuáles son las partes que componen un control, entonces vamos a hablar de por qué es importante una etapa de monitoreo previo a un proceso de evaluación o reevaluación. El monitoreo básicamente nos permite a nosotros ser dinámicos, ¿cierto? Nosotros hablamos de que la empresa, o bueno, las organizaciones son como un organismo viviente, es decir, cambian en el tiempo, son dinámicas. Entonces, todo el tiempo nosotros tenemos que hacer procesos de monitoreos, de evaluación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que garantizar la mejora continua y la continuidad de negocio. Lo que no se evalúa, no se mejora, pues no se puede permanecer en el tiempo. Entonces, hoy en día para nosotros ser competitivos, las organizaciones tienen que todo el tiempo estar a la vanguardia pues, del estado actual de la organización, porque no es lo mismo un control de hace 5 años a hoy en día cómo se está efectuando. ¿Cierto? Cuando nosotros hacemos procesos de monitoreo, nosotros, ¿cuáles son las ventajas de hacer un proceso de monitoreo? Nos permite anticiparnos, ¿cierto? Y evitar posibles materializaciones de riesgos en un futuro. Con esto, cuando nosotros anticipamos posibles materializaciones de riesgo, evitamos pues pérdidas económicas, impactos reputacionales y también nosotros tenemos medidas para controlar el riesgo para que no supere los límites establecidos del mismo en los controles que nosotros asociamos a los riesgos. La participación, bueno, cuando nosotros implementamos etapas de monitoreo en la organización, esto es muy beneficioso porque en las etapas de monitoreo nosotros podemos involucrar a la mayor parte de la organización en estas etapas de evaluación y monitoreo. ¿Cuáles son las ventajas de incluir a las personas o la mayoría de las áreas de la organización en estas etapas de monitoreos? Que impulsa muchísimo, muchísimo la cultura del riesgo y la sensibilización, pues, de la metodología de riesgo y de la sensibilización de la, del riesgo, digamos, el contexto general de la organización para nosotros impulsar la cultura. ¿Qué nos permite el monitoreo? Básicamente, digámoslo, hablando a nivel principalmente de los riesgos, que los niveles de riesgos permanecen, o sea, identificar si los riesgos permanecen intactos en el tiempo o se han modificado. Cuando nosotros hacemos etapas de monitoreo, como estamos hablando de que la organización es un organismo viviente y dinámico, cuando nosotros hacemos etapas de monitoreo, nosotros podemos hacer puntos de evaluación en periodos de tiempo. Es decir, nos permite nosotros ver cómo estábamos
hace 6 meses, cómo estábamos hace 3 meses, cómo estábamos hoy, y podemos ver incluso ese cambio en el tiempo de nuestra organización. Y eso lo hacemos a través de las etapas de monitoreo y evaluación. También las etapas de monitoreo nos permiten saber si los controles realmente determinan si su calificación ha sido la correcta. ¿Por qué? Porque como nosotros calificamos nuestro control dependiendo de su diseño y su ejecución, puede que las variables en el tiempo empiecen a fallar. Y si nosotros no hacemos una etapa de verificación, monitoreo y evaluación, pues nosotros no nos damos cuenta cuando un control ha dejado de documentarse, cuando el control en su ejecución pues no ha sido ejecutado con la periodicidad que nosotros lo definimos en su ejecución. Entonces, son las ventajas o lo que nos permite identificar las etapas de monitoreo. Ahora, ¿qué es lo que me permite el monitoreo específicamente? Digamos, hablando de los controles, nos permite asegurarnos que los controles estén funcionando según lo planeado, que es lo que estaba comentando anteriormente. Detectar desviaciones o fallas en los controles. Recordemos que como la organización es un organismo dinámico, ¿cierto? Pues todo el tiempo está en constante evolución y si nosotros no hacemos etapas de mejora continua, la evolución va a ser pues a olvidar o a deteriorar nuestros riesgos, nuestros controles y no estar pendiente de que nuestro sistema de gestión esté actualizado, ¿cierto? Y los resultados de monitoreo normalmente o a menudo siempre revelan áreas donde los controles pueden ser optimizados o fortalecidos. Y esto pues impulsa mucho el tema de la mejora continua y la continuidad de negocio. Aquí en la presentación tenemos el ciclo PHVA. Como pues este ciclo lo mencionamos mucho en las escuelas. El ciclo PHVA es planear, hacer, verificar y actuar. Entonces, cuando nosotros planeamos, hacemos y verificamos, estamos cumpliendo una etapa de monitoreo. Cuando nosotros hacemos un proceso de evaluación, estamos atacando la parte de actuar, porque nosotros ya monitoreamos, ya identificamos, nosotros analizamos, creamos la evaluación y la enviamos para que sea ejecutada, ¿listo? Y esto pues es básicamente mejora continua. Ahora, ¿cuál es el objetivo del monitoreo? Listo, digamos acá tenemos una gráfica donde nosotros inicialmente cuando hacemos un monitoreo empezamos a identificar o rastrear los riesgos y los controles. Esta etapa de monitoreo pues nosotros la puede ser apalancada de muchas maneras, de muchas herramientas para hacer una etapa efectiva de monitoreo, ya lo vamos a ver más adelante. Con esta etapa de monitoreo nosotros podemos identificar nuevos riesgos. Cuando nosotros identificamos nuevos riesgos, y directamente se van a desprender nuevos controles, ¿cierto? Y esos nuevos controles, cuando nosotros tenemos ya nuestro riesgo identificado, su calificación inherente, hacemos nuestros diseños de nuestros controles y lo aplicamos a los riesgos, tenemos los riesgos residuales. Luego de que tenemos el riesgo residual y el perfil de riesgo residual, pues entramos a la etapa de monitoreo, donde nosotros aseguramos de que ese riesgo residual esté dentro de la tolerancia pues dentro de mi tolerancia al riesgo, ¿cierto? Que realmente pues sea óptimo ese riesgo residual que me está dando mis riesgos después de haberles aplicado los controles. Y al final pues nosotros decidimos si lo aceptamos, lo mitigamos, lo transferimos, digamos que hacemos todo el ciclo de la etapa de evaluación del riesgo, ¿cierto? Y eso lo identificamos a través del monitoreo. Si en este ciclo del riesgo identificamos algunas fallas, aquí es donde hacemos un alto y entra a un proceso de evaluación, ¿listo? O de reevaluación cuando ya pues el control o en este caso pues también el riesgo ya existe en el sistema y vamos a hacer un proceso de mejora continua, ¿cierto? Al final, pues el objetivo es mantener el organismo, mantener la organización, el organismo vigente, ¿cierto? Mantenerlo actualizado, mantener la información centralizada y al final todo se mejora al final pues todo se traduce en continuidad pues del negocio, ¿cierto? ¿Cuáles son las herramientas o metodologías que nosotros podemos utilizar para las etapas de monitoreo? Cuando nosotros hablamos de herramientas o metodologías, podemos mencionar las que estamos aquí principalmente en la presentación. Digamos que acá nos podemos apalancar de estos indicadores que son pues muy conocidos y ya lo hemos hablado bastante en las escuelas de indicadores, donde tenemos el indicador KCI, que va directamente enfocado a los controles, donde nosotros a partir de un indicador podemos ver la evolución o bueno,
realmente la eficiencia de mis controles a través de la ejecución de este indicador y con él nosotros podemos tomar decisiones y saber en cuál está, digamos, esos porcentajes de solidez de mis controles. También la auditoría a riesgos, pues todos sabemos que cuando estamos pasando por etapas de auditoría siempre hay algunos comentarios, hay algunos hallazgos, hay auditorías internas, auditorías externas. Estas nos ayudan y pues son unas oportunidades muy grandes de mejoras donde a veces el auditor nos hace ver un panorama diferente a nuestra perspectiva y vemos oportunidades de mejora y ahí es donde nosotros evidenciamos una etapa, bueno, una oportunidad de hacer una evaluación o una reevaluación de nuestros controles, ¿listo? Indicadores KRI, pues los indicadores KRI van directamente apuntándole al riesgo, porque es importante también para la etapa de reevaluación de controles, pues a partir del riesgo residual, vemos cómo se está afectando, cómo está mi perfil de riesgo y si es necesario tomar decisiones. Y los KPI, pues son indicadores que van apuntando electrónicamente al rendimiento de la organización, donde miramos el caso de las pérdidas, y aquí también nos sirve para ver si tenemos oportunidades de mejora. Ahora, estas son algunas herramientas o metodologías. Cuando nosotros utilizamos un software como Pyramid, que es un sistema integral de gestión de riesgos donde la información está centralizada, podemos tener más herramientas para nosotros poder apoyarnos en la etapa previa de monitoreo y la etapa de acción o ejecución de las evaluaciones. Por ejemplo, em, cuando nosotros en Pyramid podemos hacer el reporte de eventos, ¿cierto? Nosotros reportamos eventos e incidentes de seguridad de la información. Cuando nosotros podemos generar reportes dinámicos en la herramienta donde hacemos cruces de información. Entonces vamos a poner este caso supuesto. Si yo genero un reporte de los últimos 6 meses de todos los eventos que se han materializado en mi organización y hago un cruce con los riesgos. Yo cuando hago ese cruce entre los eventos, entre este corte de los últimos 6 meses, he tenido, por ejemplo, materializado 50 eventos, ¿vale? Para poner, digamos, un número y una cantidad. De esos 50 eventos, yo lo hago de cruce cuáles son los riesgos atados o vinculados directamente a esos eventos. Yo puedo identificar y tomar decisiones como, o darme cuenta, por ejemplo, de que de esos 50 eventos materializados en este semestre, hay un riesgo o hay 3 riesgos que están vinculados en más de 10 eventos. Es decir, que este riesgo se me materializó más de 10 veces en este semestre. Entonces yo puedo empezar a hacer esa identificación a través del uso de herramientas como reportes dinámicos, como gráficas o tablas de datos. Cuando yo identifico, por ejemplo, ese riesgo, yo digo, hey, tengo que entrar a revisar su calificación inherente y también su calificación residual. Entonces, inherentemente, supongamos que en la variable de frecuencia, ese riesgo está calificado como improbable y que residualmente también los controles que están mitigando directamente su porcentaje de frecuencia o probabilidad, pues incluso lo bajaron un poquito más del rango y lo dejaron en un rango muy bajito como nunca o casi nunca, que son variables que se han presentado en ciertas metodologías de distribución del mapa de calor, que son pues las variables más bajitas a nivel de frecuencia o probabilidad. Entonces supongamos que lo haya bajado de rara vez a nunca. Entonces, ¿qué está pasando? Se supone que es muy poco probable, casi nulo, de que el riesgo se me materialice y en los últimos 6 meses he evidenciado que el riesgo se me materializó 10 veces. Entonces, entramos en un proceso de monitoreo. ¿Cómo está calificado mi riesgo inherentemente? ¿Realmente las variables o la calificación inherente está adecuada a lo que realmente el riesgo está significando? Y aquí es donde viene el proceso de mejora continua y hacemos cumplimiento del ciclo PHVA, planear, hacer, verificar, actuar. Tenemos que revisar el ciclo completo del riesgo y tomar esas decisiones. Hey, el riesgo está mal calificado. Listo, puede que inherentemente esté bien. Vamos a ver el riesgo residual. ¿Qué pasó? Porque los controles que están diseñados para mitigar la frecuencia o la probabilidad de ocurrencia de mi riesgo, porque están fallando. Y si yo miro la solidez de mis controles, resulta que la solidez de mis controles son muy buenos. ¿Por qué? Porque el control está documentado, se está ejecutando con cierta periodicidad de tiempo. Eso en la teoría, en la práctica. Entonces, aquí donde nosotros entramos en un proceso de evaluación y creamos las evaluaciones
para decirle al dueño del proceso, al dueño del control o al dueño del riesgo, pueden ser la misma persona, puede ser diferentes, puede ser un grupo de personas, un equipo de trabajo, donde nosotros creamos la evaluación y decimos, hey, aquí hay algo que está mal y necesitamos hacer un proceso de reevaluación. Entonces, cuando nosotros creamos esas evaluaciones, empezamos a hacer verificaciones por cada una de las variables que componen la calificación de mi control. Como lo veíamos al principio, empezamos a mirar todas las variables de mi diseño y todas las variables de mi ejecución para mirar por qué la solidez del control está pues de esa manera y también cómo yo la estoy aplicando a mi riesgo y si realmente está siendo efectivo o no, ¿cierto? Ese es un ejemplo de cómo a través de ciertas herramientas podemos llegar a esas etapas de monitoreo y también llegamos directa o indirectamente a la etapa de la reevaluación de mis controles. ¿Listo? Ahora, voy a seguir la presentación. Entonces, ¿cuáles son los 5 pasos o etapas para realizar una evaluación? Entonces, lo primero, preparar el control y tener claro el contexto. ¿Por qué? Por ejemplo, tú eres dueño del control del área, no sé, tú eres dueño del área de tecnología, tienes un control donde tú lo ejecutas, no sé, copias de seguridad, backups, cualquier tipo, digamos, de control preventivo que estés haciendo. Pero y a ti te llegan y revisa tus procesos, revisa esta actividad, revisa este control, pero pues si tú no sabes dónde se materializó, por qué se está haciendo la solicitud, puede que no lo hagas de una manera efectiva y lo estés haciendo mal. Entonces, lo primero es tener claro el contexto de por qué es necesario hacer una reevaluación. Dos, tener claridad del plan de trabajo. Tenemos claro el contexto y nosotros vamos a ejecutar una acción, ¿cierto? Tener claro esa acción, ese plan de trabajo y qué es lo que queremos atacar. Porque, vuelvo al mismo ejemplo, si yo no identifico dónde es que se está fallando mi control, y esto porque es necesario, porque los controles no necesariamente, y la mayoría de los casos es así, el control no está diseñado específicamente para un solo riesgo, ¿cierto? Hay casos donde sí, pero también hay muchos casos donde el control esté aplicado a diferentes tipos de riesgo que tienen un comportamiento similar, donde el control apoya en su mitigación. También esos riesgos, pues a su vez pertenecen a X cantidad de procesos, no pueden ser, no necesariamente son del mismo proceso, entonces el contexto o la falla de ese control está directamente ligado a su contexto, a su proceso, a su riesgo, porque en muchos casos no es siempre el mismo, ¿vale? Por eso es importante saber qué es lo que queremos atacar, qué estamos buscando y qué queremos atacar y por qué el control está fallando en este riesgo que pertenece a este proceso, ¿listo? Enfocar al líder del área, gestor o analista del riesgo del plan de trabajo. Normalmente, los riesgos de los procesos tienen un líder, tienen un responsable o tienen un equipo detrás de ellos, ¿cierto? Hay que contextualizar a la persona correcta, porque pues si tenemos un equipo de trabajo, no sé, de 5 personas, pero realmente el que apoya el proceso es el líder o el líder o el coordinador del grupo, pues esa es la persona ideal donde tenemos que, empezamos con el paso 1, darle el contexto, notificarle 2, que es lo que queremos atacar, buscar a la persona indicada para poder hacer ese proceso de evaluación. 4, establecer tiempos. Cuando nosotros hacemos una etapa de evaluación, pues eso no puede quedar en el aire, ¿cierto? Todo tiene que ser un proceso organizado y centralizado. Si nosotros ya sabemos qué es lo que originó la necesidad de hacer una evaluación, sabemos qué es lo que queremos atacar, tenemos la persona y tenemos que establecer unos tiempos porque pues una etapa de monitoreo y evaluación siempre tiene que tener un periodo de inicio y un periodo de finalización. Lo ideal es que no se salga de esas fechas de planeación, ¿cierto? Y quinto, pues tener claridad de los equipos y ahora tener claridad del equipo y la herramienta para poder hacer efectiva una etapa de evaluación. Y esto va apalancado mucho del monitoreo. Entonces, dependiendo de las herramientas para poder hacer un monitoreo efectivo, pues depende de lo que tengamos a la mano. Podemos utilizar indicadores como los KCI, KRI, los que vimos anteriormente. Podemos utilizar reportes si contamos con un software como Pirani, podemos a apalancarnos en los indicadores propios del sistema, podemos hacer cruces de información. Esas son las ventajas de nosotros centralizar la información en un solo sistema porque podemos tener como toda la mano y es más efectivo para la toma de decisiones. Si contamos con las correctas herramientas, ahora también el proceso de evaluación
también tiene que ser apalancado de una buena manera, de una buena metodología, de una clara información y notificación a todos los responsables de la etapa de evaluación, porque la etapa de evaluación pues tiene varios factores. Inicialmente partimos de él, la persona que crea la evaluación, identifica la necesidad, ¿cierto? Él es el que crea la evaluación y el que va a tomar la decisión de que si esa reevaluación está correcta o no. Ahora pasamos al evaluador, de buscar en el paso 3 focalizar al líder, a la persona correcta que tiene la capacidad para decidir si esto se mejora, si no se mejora, o es la persona que ejecuta el proceso o ejecuta el control. Él es el que realmente sabe si como se diseñó o se está ejecutando está bien. Entonces tenemos la persona que evalúa, tenemos el evaluador y al final, entre las partes correctas, tomamos la decisión de recalificación, bueno, o reevaluación de nuestros controles o también en este caso, pues nuestros riesgos. ¿Listo? ¿Cuáles son las ventajas o bueno, después de que nosotros hacemos un proceso de evaluación, por qué lo hacemos o cuáles son las ventajas de nosotros buscar un proceso de evaluación de los controles? Tenemos unas aquí mencionadas en la presentación. Inicialmente, un sistema de gestión de riesgos actualizado. Entonces, volvemos a la misma charla anterior. Recordemos que las organizaciones es como un organismo viviente donde todo el tiempo cambia, todo el tiempo mejoran, todo el tiempo incluso hay rotación de personal, el conocimiento va y viene. Entonces, es importante tener un sistema actualizado porque se encuentra vigente, mejora continua en el sistema, toma de decisiones oportunas. Esto es muy importante porque no necesariamente el ejemplo que yo les puse anteriormente es cuando ya se materializó el riesgo, ¿cierto? Es un ejemplo que puse hace poco. Hay herramientas que nos permiten hacer esa identificación incluso antes. Y por eso es importante una etapa de monitoreo, una etapa de evaluación y tener nuestro sistema actualizado. No necesitamos esperar a que se materialice el evento, perdón, se materialice el riesgo, lleguen muchos eventos, lleguen muchos incidentes para darnos cuenta que tenemos que mejorar y tomar decisiones. La etapa de monitoreo debe hacerse por lo menos una vez al año. Y eso también depende de las organizaciones. Hay organizaciones que por su metodología, por sus procesos de mejora continua o bueno, sus etapas de continuidad de negocio, ya tienen planeados unos periodos de evaluación, unos periodos de recalificación, donde hacen un mapeo de todos los procesos, de todos los riesgos, hablan con los líderes, se sientan a la mesa, revisan y toman decisiones para precisamente evitar pérdidas pues materiales, bueno, pérdidas económicas o reputacionales, o bueno, hay muchos impactos cuando se materializa un riesgo, ¿cierto? Trazabilidad e historia del riesgo o el control. Nosotros podemos, de hecho con Pirani, nosotros podemos generar reportes en el tiempo. Y esto es muy bueno porque nosotros podemos ver cómo estaba mi organización hace 3 meses, hace 2 meses, hace un mes y cómo estaba hace 6 meses al día de hoy, cómo ha evolucionado mi sistema, cuántos controles nuevos han llegado, cuántos controles han sido eliminados. También podemos ver la evolución de ese proceso de mejora continua donde nosotros, por ejemplo, hace 6 meses teníamos 10 riesgos que sus solidez eran débiles, o sea, estaban por unos rangos muy bajitos y hoy en día, ya de esos 10 controles, simplemente ya conservo 2 o 3, es decir, han habido procesos de mejora, existido procesos de reevaluaciones donde o descartamos los riesgos, los controles, o los mejoramos para que mejore su efectividad en la ejecución de los controles, de los riesgos. ¿Listo? Y pues cumplimiento de todas las etapas del sistema de gestión de riesgos. Recordemos que el sistema de gestión de riesgos es un ciclo que todo el tiempo hay que ejecutarlo, dándole pues prioridad, bueno, dando claridad al ciclo que estábamos mencionando hace poquito, el ciclo PHVA. Esto es algo que nunca acaba, ¿cierto? Es un proceso que se tiene que hacer con cierta periodicidad para pues mantenernos vigentes. También digamos una de las vamos a llamarlos ventajas o razones para hacer una evaluación de nuestros controles es validar su efectividad. También nos sirve para identificar posibles deficiencias en su calificación. También, pues, nos sirve para dar cumplimiento a normativos y regulatorios, ¿cierto? Optimización y eficiencia de la ejecución de nuestros controles. También nos sirve para tomas de decisiones, como lo comentábamos anteriormente.
mostrar cumplimiento, mostrar que pues estamos haciendo procesos de mejora continua. También nos sirve mucho para mantener la confianza en nuestro sistema. Si nosotros tenemos un sistema donde tenemos la información centralizada y actualizada, eso da mucha confianza en que lo que estamos haciendo y nuestro sistema está bien. Y al final, pues todo esto se traduce o se puede resumir en prevenir pérdidas y materializaciones de riesgo. Básicamente, esas son las ventajas de hacer un proceso previo de monitoreo y una etapa de evaluación. ¿Listo? Listo, Aquí. Jonathan, muchísimas gracias. Antes de pasar entonces a la parte práctica, justo les estoy dejando en el chat el link. Tenemos varias preguntas. Jonathan, no sé si prefieres que vayamos respondiendo algunas y al final de Sí, la parte práctica sí, respondemos tomemos el algunas. súper. Acá, Jonathan, ¿me escuchan bien, verdad? Sí, perfecto. Jonathan nos dice, ¿recomiendas una calificación de control de diseño e implementación del 1 al 5 o porcentajes? Y tiene una segunda duda, si es que es viable el dividir la criticidad del riesgo dentro de la calificación del control para obtener el riesgo residual. Bueno, para responder la primera pregunta, eso depende mucho de la metodología de riesgo. Digamos que actualmente Pirani o el software de Pirani utiliza valores porcentuales porque tiene un rango más específico de acción. Si tú utilizas valores de 0 a 100, puede ser más específico que utilizar valores de 1 a 5. Pero realmente, pues son rangos de calificación. Puede tomarse como un modelo conmutativo, es decir, que el orden de los factores no debería afectar directamente al resultado, porque si nosotros hacemos una regla de 3, vamos a llegar casi al mismo nivel porcentual. Si tú trabajas valores de 0 a 100 en porcentaje y tú puedes utilizar valores de 1 a 5, entonces si a ti te da, por ejemplo, 50%, te da 2,5, ¿cierto? Si haces valores de 1 a 5. Entonces, realmente no hay una respuesta correcta que yo te pueda decir, es que porcentualmente es mejor. No, porque te digo, por regla de 3 se puede homologar a cualquier sistema de calificación. ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo lo hacemos en Pirani? Sí te lo puedo responder. Con Pirani lo hacemos a nivel de escalas porcentuales. ¿Listo? Trabajamos a escalas porcentuales y ya en el ejercicio práctico lo vamos a ver cómo nosotros hacemos estos procesos de monitoreo, cómo hacemos este proceso de calificación de controles y cómo hacemos este proceso de evaluación. Vamos a hacer un ejercicio práctico donde vas a ver cómo a través del modelo porcentual nosotros llegamos a estos objetivos. ¿Listo? Y para responder la segunda pregunta, si es recomendable dividir la criticidad del activo sobre el riesgo para llegar a la calificación inherente, ¿cierto? Nosotros como Pirani tenemos un modelo de calificación de mitigación del cálculo del riesgo residual, donde nosotros no trabajamos con la criticidad puntual del control, sino nosotros trabajamos es con algo que nosotros denominamos la cobertura del diseño del control, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes un riesgo inherente? Entonces, el riesgo inherente está compuesto por dos factores, que es el impacto y la frecuencia. ¿Cierto? Entonces, cuando tú agregas controles a tu riesgo, los controles tienen un porcentaje de calificación que se le denominamos la solidez. Por ejemplo, 50%, 70%, o sea, mi control es fuerte, mi control es regular, mi control es bueno, ¿listo? ¿Qué pasa cuando tú tienes dos controles y ese control, el primer control, pesa, por ejemplo, una solidez del 80%, pero él me va a mitigar un 90% del impacto y un 0% de la frecuencia? Y el segundo control está mitigando la frecuencia, el otro está mitigando el impacto. Entonces, nosotros tenemos que, para llegar al cálculo del riesgo residual, igual eso me imagino que vamos a hacer de pronto una escuela un poquito más específica, o bueno, ya hay un artículo publicado donde ya ahorita te lo vamos a dejar en el chat, donde cómo Pirani llega al cálculo del riesgo residual. Pero pues te lo resumo así súper rápido. Nosotros lo que hacemos es de todos los controles o el grupo de control que está mitigando mi riesgo, determino cuáles son los factores que mitigan impacto, cuáles son los factores que mitigan la frecuencia. Y ese grupo y ese nosotros lo denominamos la cobertura del diseño del control, es un promedio de todo lo que va a mitigar el impacto, sacamos esa solidez, le sacamos el porcentaje de mitigación. Por ejemplo, lo que te digo, este control tiene una solidez del 80%, pero ese 80%, 90 me va a mitigar el impacto. Saco ese valor porcentual por cada uno de mis controles.
al final saca un promedio y ese promedio es el que se le aplica a la calificación inherente del riesgo, en este caso del impacto. Y eso es lo que lo va a mitigar. ¿Listo? Esa es la manera en que Pirani eh, llega al cálculo del riesgo residual. Sin embargo, nosotros tenemos un artículo ya donde tenemos esta metodología de cálculo y lo vamos a poner aquí en el chat pues para que lo tengas más claro. ¿Listo? Listo, Jonathan, justo estaba buscando el artículo para enviárselos, ya se los he enviado. También les dejé en el chat un link para que puedan ser parte del estudio del 2024 de Pirani, donde analizamos las tendencias que se vienen para el siguiente año en cuanto a gestión de riesgos. Entonces, ahí muy invitados, por favor, a que puedan participar de esta encuesta para que nos cuenten desde su opinión cómo creen que va a estar el próximo año la gestión de riesgos. Y antes de continuar, recordarles, tengo una excelente noticia para todos ustedes. Muchos nos han pedido que se les acabara la prueba de 15 días y ya no podía registrar más en Pirani. Pensando en eso, hemos elaborado ya con algunos meses de trabajo un plan gratuito, señores. Este plan gratuito, pues es de por vida, tiene funcionalidades limitadas, no va a ser el full picture que nosotros ofrecíamos, pero van a poder entrar y gestionar riesgos básicos de manera indefinida en el tiempo. Entonces, a través de ese link que les estoy dejando arriba, lo voy a volver a poner por si es que alguno no lo ha visto, van a poder ingresar a Pirani de manera gratuita por tiempo ilimitado. ¿Listo? Jonathan, no sé si prefieres, vamos yendo a la parte práctica. Tenemos preguntas todavía y las vamos a responder todas, pero para ir avanzando con la dinámica, vamos a la herramienta. Justo les compartí el link, entonces ya saben, todos aquellos que quieren usar Pirani lo pueden usar de manera gratuita. Listo. Entonces, vamos a interactuar con Pirani. Entonces, vamos a hacer el ejercicio práctico. Entonces, aquí vamos a ingresar inicialmente a Pirani. Aquí ustedes, ya, listo. Entonces, a ustedes les aparece la ventana principal de Pirani. Entonces, vamos a iniciar sesión. Listo, voy a ingresar a un ambiente que nosotros ya tenemos preparado para hacer la prueba práctica. Listo, entonces, dando cumplimiento al cronograma, lo primero que nosotros hablamos fue del concepto del control, ¿cierto? Y que hace parte del control de la calificación. Entonces, aquí en Pirani, cuando nosotros vamos a parametrizar nuestra metodología del control, nos vamos aquí al icono del engranaje en la esquina superior derecha, nos vamos aquí en el menú de transversal, nos vamos a el menú que dice controles. ¿Listo? Cuando estamos en el control, entonces aquí vemos las variables que nosotros podemos utilizar para ajustar mi metodología. Entonces aquí me pregunta diseño y ejecución. Cuando nosotros actualmente dentro de la herramienta estamos en un proceso de evaluación, así como me aparece aquí el mensaje, actualmente no podemos editar o mover esta parametrización porque uno o varios controles están en un proceso de evaluación. Entonces, eso es como una protección que nosotros en el software tenemos. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a cambiar la metodología, empiezas a variar los parámetros, los pesos, las variables, pues la persona que está haciendo una evaluación pues no va a ser tan eficiente. Entonces, mientras estemos en un proceso de evaluación, no se puede modificar ni la parametrización ni tampoco la calificación de los controles que estamos nosotros que estamos utilizando para la evaluación. Y eso ya lo vamos a ver aquí más adelante. Listo, entonces, en este ambiente, cuando nosotros podemos ajustar la parametrización, esta barra de la mitad la podemos mover de manera horizontal, donde nosotros definimos, bueno, yo quiero que mis variables de diseño pesen un 50 y 50%. Podemos modificarlo para trabajar 100% con el diseño, 100% con la ejecución, o trabajar otros valores como, por ejemplo, 80% del diseño y 20% de la ejecución. Cuando nosotros nos vamos aquí a las variables del diseño, las condiciones es que la sumatoria de todas las variables me tienen que pesar un 100%, pero este 100% de mi diseño
corresponde a este 50% del total que lo llamamos solidez. ¿Listo? Entonces, la sumatoria de mis variables independientes me tiene que sumar 100. Ahora, por ejemplo, en este caso vemos que hay una variable que se llama tiene evidencia, pesa un 10%, es decir, que no necesariamente todas mis variables tienen que tener un peso homogéneo. Podemos hacer la distribución de los pesos. La condición es que la sumatoria de mis variables pues me dé 100%. ¿Listo? Acá podemos ver unos ejemplos de variables de diseño, como son, por ejemplo, tipo de control, tipo de ejecución, se ejecuta con alguna frecuencia. Por lo menos estas preguntas de tipo de ejecución y se ejecuta con alguna frecuencia, pues son variables que realmente pertenecen a las variables de ejecución. Entonces, cuando hay metodologías donde no trabajan como tal la ejecución por aparte y la incluyen en el diseño, es como en este caso, que las variables sí existen, no es que no estén, no contemplen la ejecución o no tengan diseñada la ejecución en su control, sí lo tienen y lo tienen inmerso dentro de la calificación del diseño. Hay muchas metodologías que son así. Y tenemos, por ejemplo, a ver cómo está documentado, tiene evidencia o si tiene un responsable asignado. Ahora, por ejemplo, tipo de control me pesa un 20%. Si yo quiero ver sus variables, entonces, ¿cuáles son las opciones de la variable del tipo de control? Tenemos la opción correctivo, preventivo, detectivo y cada uno me pesa pues 50, 20, 50 y 100. Esta distribución es la misma para todas las variables. Cada variable tiene sus opciones con sus niveles de calificación. Y con esto es que nosotros hacemos pues llegamos a la calificación integral de la solidez de mi control. ¿Listo? Entonces, aquí es donde nosotros parametrizamos mis variables de diseño. Ahora me voy a ir a mis variables de ejecución. ¿Cuáles son las que tenemos en este ambiente? Se han reportado eventos asociados a este control. Son preguntas, sí, no. Tenemos su porcentaje. El diseño de control es efectivo. Sí, no. Tenemos también sus porcentajes de calificación. ¿Listo? Y al final tenemos la solidez. Entonces, la sumatoria de mi diseño más mi ejecución me da la solidez. En la solidez, ¿yo qué manejo? Los rangos. Entonces, yo defino que si la solidez total de mi control, por ejemplo, en este caso va de 0 a 10%, mi control es débil. Si va de 10,1 a 40, perdón, es muy débil y débil, regular, fuerte y excelente. ¿Listo? Estos rangos también son parametrizables dependiendo de la metodología que ustedes manejen y dependiendo pues de estos valores de solidez es que yo tomo decisiones. Yo puedo tomar decisiones en la etapa de monitoreo. Por ejemplo, yo tengo 5 controles en muy débil. Bueno, vamos a hacer una etapa de monitoreo. ¿Por qué están en muy débil? ¿Cómo están calificados? ¿Cómo están diseñados? ¿Son efectivos? ¿Realmente continúo con estos controles o los mejoro y garantizo pues que su calificación se acorde, ¿cierto? Esta es la manera en que Pirani se parametriza la metodología de cálculo de la solidez del control. ¿Listo? Luego de que nosotros tenemos claro eh, cómo se crea un control, cuáles son sus variables, entramos en la etapa de monitoreo. Entonces, la etapa de monitoreo en Pirani pues tiene varias maneras de hacerlo. Por ejemplo, una es a través del módulo de indicadores, donde nosotros podemos crear un indicador KCI. Recordemos que el indicador KCI está orientado directamente a los controles y nosotros podemos ver la evolución de este indicador o si el indicador no se está moviendo, no se está alimentando como nosotros lo definimos en su diseño, entonces entramos a verificar por qué o cuáles son los controles que están fallando en su solidez. Podemos hacerlo a través del módulo de reportes. El módulo de reportes pues tiene muchas maneras de hacerlo realmente. Uno de los reportes que podemos hacer es, dando a lugar al ejemplo que les estaba comentando, es podemos hacer un reporte de los eventos de los últimos 6 meses, donde nosotros hacemos un cruce entre el evento y el riesgo y los controles asociados a esos riesgos. Utilizamos 3 entidades para hacer esa evaluación. Y con ello, pues nosotros sabemos cuáles son los controles que están fallando en estos últimos 6 meses porque se materializaron riesgos que pertenecen a eventos reportados. Por ejemplo, aquí en el módulo, si yo le doy en crear, nosotros podemos utilizar cruces de módulos, como por ejemplo, podemos utilizar módulo de eventos, puedo hacer cruce con los riesgos y voy a hacer cruce con los controles atados a esos riesgos. Entonces, yo acá puedo hacer un filtro por fechas y puedo entonces determinar que tengo este evento que a su vez está atado a estos riesgos y estos riesgos a su vez
tienen estos controles con el código, por ejemplo, revisión de clientes nuevos, revisión de maquinarias y nuevamente el control revisión de maquinarias. Este control está atado a dos riesgos que se materializaron. Esto me puede servir para tomar decisiones de, hey, tengo que evaluar este control porque está fallando. ¿Listo? También tenemos un reporte, en Pirani contamos con un reporte específicamente orientado hacia los controles, que es un reporte dinámico, se llama solidez del control. Entonces, esta es una gráfica tipo torta donde dependiendo la distribución de la solidez de los controles, él me los está graficando en una torta. Yo puedo revisar los controles integrales de toda mi organización o también puedo filtrar por los controles que están específicamente diseñados para un sistema de gestión. En este caso, voy a hablar del módulo de riesgo operativo. Entonces, solo ténganme en cuenta los controles de riesgo operativo. Podemos ver la distribución de esta gráfica. Por ejemplo, aquí entra, veo que no tengo controles que estén en muy débil, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, está bien. Pero sí tengo controles que están en el campo débil, que son 14 controles, que es este rango que tiene un color naranja. Porque estos 14 controles están débiles. Si yo le doy clic, él me va aquí a mostrar cuáles son esos controles, cuál es su código y cuál es su calificación cuantitativa de su solidez y cualitativa de los rangos que yo le defino. Entonces, por ejemplo, este control que se llama mejorar la selección de personal fue creado el 31 de agosto del año 2022 y su solidez es de un 25%, por tanto está en el rango débil. Entonces, esta es una etapa de monitoreo y me sirve esto es una herramienta que me permite a mí identificar cuáles son mis controles y si efectivamente yo empiezo a hacer una etapa de evaluación, miro cuál es el responsable directo de este control y empiezo una etapa de evaluación. ¿Listo? Como esta, hay varias herramientas para nosotros empezar a determinar cuándo es estar una etapa de monitoreo, cuáles son las herramientas que me apoyan a mí o que mi software me permite para poder hacer una etapa de monitoreo y al final con ello me permite llegar a la evaluación. ¿Listo? Entonces, este es mi módulo de evaluaciones, así lo podemos ver en Pirani. Entonces, ¿cuál es el ciclo de evaluación? El ciclo de la evaluación tiene tres etapas. Inicialmente, pues su creación. Como podemos ver, recordemos, en Pirani tenemos tres momentos. Son cinco etapas como lo vimos en la presentación, pero son tres momentos en Pirani. Primero, la creación de la evaluación. Entonces, en la creación de la evaluación, yo ya tengo que tener previo el paso uno, dos y tres. ¿Cuál es? Tener el contexto. Recordemos los cinco pasos, tener el contexto de por qué voy a hacer una evaluación. Luego, tener identificado qué es lo que estoy buscando, qué es lo que quiero atacar. Y tercero, eh, buscar a la persona responsable que me va a diligenciar mi proceso de evaluación. Entonces, en Pirani, ¿cómo nosotros hacemos? Nos vamos aquí a nuestro módulo de evaluaciones que está ubicado en la parte inferior izquierda de nuestro listado de menú del módulo del riesgo. Nos vamos a evaluaciones y en la esquina superior derecha tenemos nuestro botón de crear una evaluación. Entonces, en el formulario de evaluaciones, ¿qué es lo que Pirani permite hacer? Tenemos el campo nombre y descripción que son obligatorios. Normalmente acá tenemos que ponerle un nombre a la evaluación. En la descripción podemos poner el contexto, podemos poner qué es lo que estamos buscando, qué es lo que queremos atacar, dando cumplimiento también a la parte 4 que tener un periodo, ¿cierto? Tener una definición de la etapa de la evaluación, no puede ser abierto, tiene que tener unas fechas, tiene que tener unas etapas en que se tiene que hacer la evaluación. Ahora, ¿esto para qué sirve en Pirani? Pirani tiene unos módulos de alertamiento donde dependiendo de las fechas que nosotros ponemos, él va a enviar unos correos automáticos a la persona que yo ponga como responsable para decirle recuerda, responde a la evaluación. 5 días antes de que se le vence la evaluación, él le envía un alto donde recuerda que tiene 5 días para cerrar la evaluación. Entonces, por eso es importante también tener el concepto de fechas, ¿listo? Fecha de inicio, fecha de finalización. Responsable del plan. Recordemos el paso 3. El líder, la persona que ejecuta ese control o el líder del proceso. Tenemos que identificar quién es la persona adecuada para responder esta evaluación o quién es el directamente implicado. Entonces acá, de nuestra lista de usuarios activos, pues seleccionamos la persona. Y tipo de evaluación, pues Pirani en el módulo de evaluaciones está diseñado para atacar dos frentes. Vamos a hacer una reevaluación de nuestro riesgo o vamos a hacer una reevaluación de nuestros controles. Entonces, como estamos hablando de los controles, entonces vamos a denotar el control. ¿Qué pasa cuando yo pongo tipo de evaluación en control? Automáticamente aquí a mano izquierda el módulo de gestión se me habilita
donde en entidades a evaluar, pues básicamente me sale el listado de todos los controles de mi sistema. ¿Listo? Eso es lo bueno de tener la información centralizada en un solo lugar. Acá yo puedo utilizar varios filtros realmente. Cuando inicialmente lo podemos hacer por los procesos, ese es mi filtro principal, donde yo puedo que me traiga todos los controles atados a mi macroproceso, a mi proceso o a mi subproceso específicamente, o a mis diferentes procesos. O acá, pues en este caso, en este filtro tiene todos los procesos, entonces están todos los controles aquí en esta lista. Podemos filtrarlos por el nombre del control o por el código del control que yo definí. Cuando yo agrego, yo puedo hacer una evaluación puntual para un solo control, como en este caso voy a agregar este control que se llama cruce de cuentas trimestral. ¿Quién va a ser el responsable de responderme esta evaluación? Entonces, me voy a volver un poquito. En información general, cuando nosotros ponemos un responsable del plan, es la persona que toma la decisión de si esa evaluación está bien o mal. ¿Listo? Porque recordemos que en la evaluación hay dos personas que interactúan en el ciclo de vida de la evaluación. Es el que responde la evaluación o el evaluador, y al final está el que toma la decisión si eso está bien, si eso está mal o si lo devuelve. ¿Listo? Entonces, la persona aquí responsable del plan es el que toma la decisión si aprueba, rechaza o devuelve la evaluación. ¿Vale? Esa persona está aquí en el responsable del plan. Ahora, entidades a evaluar, el que yo le asigne aquí al riesgo es el que me tiene que responder en la evaluación. Él es el que conoce el control, él es el que conoce cómo está diseñado y calificado y si realmente está bien o está mal. ¿Listo? Entonces aquí yo selecciono la persona, a ella le va a llegar un correo donde le va a decir ha sido asignado para realizar esta evaluación, y de ahí un link donde lo trae directamente al sistema y él puede consultar cuál es la evaluación que quiera hacer. Ahora, yo puedo hacer uno o varios controles, o sea, yo puedo hacer un plan de evaluación de proceso completo, o sea, yo voy a analizar mi proceso, cuáles son todos los controles de mi proceso, los enlisto y por cada uno de ellos voy a asignarle un responsable, ¿listo? También yo, si selecciono todos, puedo hacer una asignación masiva, por ejemplo, puedo seleccionar una persona para que me califique N cantidad de controles que yo esté asignando en mi lista. O puntualmente, si son diferentes, pues yo puedo asignar a cada uno de ellos un responsable. ¿Listo? Finalmente, tenemos el menú de responsables. Entonces, responsables son personas que pueden ayudar a apalancar el proceso de evaluación. Hay un responsable puntual de que el que toma la decisión si aprueba o rechaza la evaluación. Esa es una única persona. También el que evalúa el control puede ser una persona puntual, es el responsable directo, pero él puede tener un equipo de trabajo detrás que son los que le ayudan a verificar si efectivamente esa evaluación va a estar bien diseñada o no. Si él tiene un equipo detrás o hay personas que pueden apoyar a este proceso de evaluación, entonces que son diferentes a las personas puntuales, tenemos el menú de responsables, donde nosotros podemos, aquí nosotros no atamos a personas puntuales, sino atamos equipos de trabajo que yo ya tengo pues organizado en mi sistema. Por ejemplo, el área de Customer Success es un área que está compuesto por más de 6 personas, por ejemplo, Cristian Ruiz, Geraldine Ariza, Juan David Parra, Luis Felipe y otras 2 personas. Yo quiero que este equipo, el equipo de Customer, apoye esta evaluación porque hace parte de su proceso. Entonces, yo lo puedo atar aquí y ellos van a poder ver la evaluación y van a poder consultarla y apoyar su proceso de evaluación. ¿Listo? Ese es el momento uno, mi primer momento en el aplicativo donde yo creo la evaluación, contextualizo a las personas, a ellos les llegan los correspondientes correos de notificación y creo la evaluación. Luego de crear la evaluación, entonces hay la etapa 2 y la etapa 3. La etapa 2 la vive el evaluador. Es la persona a la que le llega la evaluación y tiene que empezar a calificar cada una de ellas y poner una justificación, como ya lo vamos a ver en este momento. Entonces, aquí, cuando ya la evaluación está creada, por ejemplo, miremos esta evaluación que se llama evaluación de controles anual. Entonces, si yo miro, por ejemplo, fecha de inicio, se creó ayer, está para este mes, la persona que lo creó fue Geraldine Ariza, y si yo miro aquí en mis evaluaciones, me van a aparecer que hay en el estado, hay dos controles, porque recordemos que esta evaluación está diseñada aquí en la parte superior, podemos ver que dice controles.
es una evaluación diseñada de controles. Y esos dos controles que están relacionados a esta evaluación, el responsable asignado soy yo. Es decir, crear una evaluación, Geraldine Ariza creó la evaluación y Jonathan, que soy yo, es el que tiene que responderla. Entonces vamos a ver cómo se vive la etapa 2 en Pirani del proceso de evaluación. Entonces, cuando yo ingreso aquí al control, a cualquiera de los dos, tengo que repetir el mismo proceso por todos los controles que me fueron asignados. Entonces, ¿cuál es el estado en evaluación? ¿Listo? ¿Quién es el evaluador? Jonathan Barbosa. ¿Y quién es el responsable de responder mi evaluación o el que es responsable del plan? En este caso es Geraldine Ariza. Entonces, la primera pestaña es el detalle. En el detalle yo veo un resumen de mi control, es decir, veo la descripción de mi control y cuál es su solidez. En este caso, la solidez del control es fuerte. En el diseño está excelente con un 90% y en ejecución está fuerte con un 68,5%. Que si este riesgo este control está asociado a algún riesgo, vemos que sí. Este control está asociado a dos riesgos. El riesgo se llama errores en la generación de información y el segundo riesgo, problemas ergonómicos por no contar con los elementos adecuados. Entonces, ok, listo. Este control está mitigando dos riesgos. Vamos aquí a la etapa de evaluación, que es la segunda pestaña. Aquí en evaluación es donde yo, como evaluador, entro a interactuar. Entonces, dependiendo de la metodología de mi solidez del control, me van a aparecer las preguntas. Ahora, si ustedes manejan 100% el diseño, no les va a aparecer este botoncito de ejecución. Si manejan el diseño y la ejecución, le van a aparecer ambos. Entonces, actualmente la calificación actual, ¿cómo es? Es excelente con un 90%, pero recordemos que el diseño tiene inmerso n cantidad de variables. Si yo le doy clic aquí en la flechita, se me van a desprender las variables que componen mi diseño. Entonces, yo miro cómo está actualmente, por eso hay un periodo de tiempo, porque esto yo no lo puedo hacer de un momento para otro. Por ejemplo, el control está documentado. Aquí supuestamente en la calificación actual está documentado. ¿Cómo está hoy en día? Yo tengo que tomarme el tiempo de revisar si efectivamente el control a día de hoy se sigue documentando, si está parcialmente documentado o si definitivamente se dejó de documentar. Este control, como lo podemos ver, es muy bueno, es fuerte en su solidez, pero este control se me ha materializado 5 veces en este semestre. ¿Por qué? Entramos a la etapa de monitoreo y evaluación. Cuando yo hoy miro, este control está siendo documentado, me lo pusieron a mí, yo soy responsable de este control, voy, reviso, hago todo el proceso, el debido diligenciamiento y reviso que no, que el control se dejó de documentar hace un mes, 2 meses que el control no se ha vuelto a documentar, la persona responsable, pueden haber muchos factores. Por ejemplo, la persona responsable del control cambió, se fue reemplazada por una nueva persona, hay un proceso de empalme, un proceso de capacitación, en eso se descuidó el control, no se han hecho sus procesos y por eso fue su materialización. Entonces, después del proceso de verificación, me doy cuenta que actualmente está sin documentar. Entonces, tipo de control detectivo preventivo, entonces él continúa siendo detectivo. ¿Por qué? Entonces, por cada una de la calificación, como podemos ver, tiene un asterisco rojo el campo de justificación. En Pirani es obligatorio tener una justificación en todos los campos. Siempre es obligatorio. ¿Por qué? Porque es que esta justificación es la que determina al final al que responde, no es mi justificación de por qué yo le estoy dando esa calificación y también le da las herramientas a la persona que creó la evaluación de tomar mi argumento como válido o como no válido. Entonces, yo lo dejo en detectivo porque yo puedo decir que no se ha presentado cambios en el tipo de control. O sea, el control sigue siendo eh, detectivo. ¿Listo? Y esa es mi justificación de por qué yo lo conservo. Tipo de ejecución automático es combinado. ¿Por qué? Pongo la justificación. Porque hace 3 meses se implementó una nueva metodología donde ya no es automático, sino entra un proceso de evaluación donde hay una persona que cierto momento pues revisa, entonces ya no es 100% automático, sino es combinado. Se ejecuta con frecuencia, aquí dice sí, entonces ahora yo me di cuenta, después de la ejecución, de hacer la validación, de que realmente el control no está siendo ejecutado frecuentemente. No, ¿por qué? Porque hubo una rotación de personal donde la persona responsable ya no se encuentra, estamos en un proceso de empalme, sí,
toda la justificación de por qué yo estoy dando cada una de estas variables, una justificación de por qué yo estoy dando esa calificación en cada una de sus variables. Entonces, ¿tiene evidencia? No. ¿Por qué? Por esta razón. Responsable asignado. Sí, no. ¿Por qué? Y su justificación. Entonces, al final, cuando yo termino de dar mi calificación tanto para el diseño como para su ejecución, me aparece calificación actual y me aparece la nueva calificación. Entonces, para culminar el ejercicio, vamos a mantener unas como están y vamos a variar unas otras. ¿Listo? Vamos, en este caso, vamos a variar solamente una variable y vemos cómo cambia. Recordemos que el AMI no me va a dejar terminar el ejercicio si yo no justifico todas mis respuestas. Listo, yo terminé de calificar todas las variables que hacen parte de mi solidez, ¿cierto? Que compone mi diseño y mi ejecución. Puse mi justificación y me di cuenta que, hey, mira que el control realmente ya no es tan fuerte como nosotros lo creíamos. Pasó de un 90% en su diseño a un 41% en su diseño y pasó de un 68 a un 43 en su ejecución. Después de que yo termino este proceso, pongo mi justificación, le doy clic aquí en el botón donde dice enviar a revisión. Entonces, recordemos que el estado actualmente de esta evaluación es en evaluación. Cuando yo lo envío a revisión, el estado pasa de en evaluación, pasa a estado a revisión. Entonces, yo ya cumplí mi parte como persona que responde a la evaluación. Ahora le toca a Geraldine, que fue la que creó la evaluación. Ella viene, toma la decisión, revisa mi justificación y tenemos tres oportunidades de acción que ya lo vamos a ver. Entonces, cuando ya está todo listo, envío mi evaluación, a ella le llega un alertamiento donde dicen, ha respondido tu evaluación, tiene un link donde lo redirige a la plataforma. Entonces, como ejercicio, yo creé una evaluación, yo la creé y puse a Geraldine como responsable para que ella hiciera el proceso de evaluación y me lo respondiera a mí, ¿cierto? Entonces, miremos el estado, por ejemplo, miremos que vamos a devolvernos en el que yo soy responsable. Entonces, mira, esta evaluación se llama evaluación de control anual, que Jonathan Barbosa tiene que responder. ¿Cuál es el estado en evaluación? Vamos a ver la siguiente, que tiene el nombre evaluación de controles, que lo creó Jonathan, pero la que lo tiene que responder es Geraldine Ariza, y miremos que aquí el estado me aparece en revisión, es decir, que Geraldine ya me respondió la evaluación. Entonces voy a darle clic, entonces yo veo el historial, en el estado aparece en revisión, quién fue la persona que me respondió esta evaluación, Geraldine Ariza, y quién es el responsable de tomar decisiones sobre esa evaluación, Jonathan Barbosa. Entonces vamos a entrar en el tercer momento, que es la otra cara de la moneda, que es el evaluador, ¿listo? Entonces me voy a ir aquí al menú de evaluación, donde yo puedo ver cómo estaba la calificación actual y cómo quedó la nueva calificación después de que Geraldine hizo el proceso de, por cada una de las variables, tener una justificación. Como vemos, aquí la presentación cambia un poco, no me aparece el botón de enviar a revisión, sino me aparece es, apruebas, rechazas o devuelves la evaluación. Entonces, antes de yo tomar una decisión, tengo que revisar Geraldine qué fue lo que hizo. Entonces, vamos a empezar, vamos a ingresar al detalle. Tipo de control, detectivo, correctivo. ¿Por qué Geraldine lo puso? Se materializó un evento y el control cambia su tipo a correctivo. Listo. Ahora, ¿yo estoy de acuerdo con esa justificación? Puede que sí, puede que no. ¿Listo? Continuamos. Tipo de ejecución. Combinado lo pasó a manual. A materializar el evento se valida la ejecución del control y se realiza de manera manual. Ok. ¿Se ejecuta con alguna frecuencia? No, no se ejecuta desde hace 2 meses. ¿Ok? Está documentado. Antes estaba documentado y ahora se encuentra parcialmente documentado. La justificación es, no está documentado toda la evidencia, es decir, se volvió parcial. ¿Tiene evidencia? Pasó de sí a no. A validar el control no cuenta con evidencia de su ejecución. Ok, listo. ¿Responsable asignado? Sí, sí. Entonces la persona asignada tiene conocimiento de su responsabilidad. Se mantiene. Entonces, en ese caso, pasó del diseño de ser un 80% a un 31%. Y eso de donde yo evidencié, porque yo creé la necesidad de evaluar este control a través de mi monitoreo. Me di cuenta que no está siendo tan fuerte como yo lo creía y cuando entramos a una etapa de evaluación nos damos cuenta que efectivamente el control no está bien. Ahora, en su ejecución.
¿Se ha reportado eventos asociados a este control? Sí, entonces 2 veces en el año, pues se mantiene. ¿El diseño del control es efectivo? Sí, y sí, el diseño es efectivo, pero no se ejecuta de esta manera. Listo. ¿La evidencia es efectiva? Sí, paso a no, no se guarda registro. De un tiempo para acá ya no se empezó a generar registro. ¿El tiempo establecido es correcto? Sí, sí, entonces no se ejecuta con la periodicidad indicada. O sea, ella mantiene, responde la pregunta de que sí, efectivamente el tiempo establecido es correcto, pero no se ejecuta como se debería ejecutar. O sea, no es que no se ejecute, pero no se ejecuta bien. Listo, entonces, yo como evaluador leo todos los comentarios de Geraldine. Entonces, aquí yo decido si yo apruebo, rechazo o devuelvo. ¿Qué pasa en el caso de aprobar o rechazar? Simplemente, si yo lo voy a aprobar, automáticamente se me habilita el campo justificación. Yo tengo también como evaluador justificar el por qué yo estoy aprobando esta nueva calificación, porque para algún proceso de auditoría, el auditor va a entrar a mirar, bueno, cuáles fueron los criterios de aceptación de esta calificación o bueno, en el caso contrario, cuáles fueron los criterios de rechazo. ¿Por qué dices que lo que Geraldine hizo no estuvo bien? Entonces, tú vas a poner tu justificación tanto en aprobación como en rechazo. Ahora, si tú lo devuelves, también te va a pedir una justificación y esa justificación la va a poder ver el evaluador. En este caso, Geraldine. Si yo lo devuelvo y le digo, Geraldine, no tuviste en cuenta que en el último año el control no solo se materializó 2 veces, sino también, por ejemplo, quizás en otro proceso se materializó 5 veces más. Entonces, no estoy de acuerdo con tu calificación, digamos, de efectividad, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, yo doy todas mis justificaciones de por qué no estoy de acuerdo en la calificación, le doy las indicaciones para que la persona lo tenga en cuenta y vuelva y me califique la evaluación. Entonces, en devolver es simplemente reiniciar el ciclo. Yo pongo mi justificación, a Geraldine le va a llegar un correo donde le notifica tu evaluación ha sido devuelta. Ella va a ingresar aquí en el historial. Nosotros podemos ver el historial de todos los comentarios cuando se empiezan a hacer comentarios. Entonces, cuando ella le da aquí en proceso de evaluación, le va a aparecer aquí un comentario que dice devuelto, ¿cierto? Y le va a aparecer la justificación. Ella lo va a leer y nuevamente le habilita los campos para volver a realizar el proceso de evaluación. Finalmente ella lo termina, me lo envía y a mí vuelve y me llega la evaluación. O sea, se repite el ciclo totalmente hasta que o lo apruebo o lo rechazo. En aprobación o en rechazo es donde finaliza la evaluación. Independientemente si yo lo apruebo o lo rechazo, la evaluación finaliza. ¿Listo? Entonces, si yo lo apruebo, me pide el campo justificación. Si yo lo rechazo o lo devuelvo, me va a pedir el mismo campo. Entonces, yo lo apruebo. Entonces estoy de acuerdo con tu justificación. ¿Listo? Entonces, estoy de acuerdo con toda la justificación que Geraldine puso. Ese es mi criterio de aceptación. Le voy a darle enviar. Te recuerda que después de aprobar, rechazado al ver la evaluación, no podrás realizar cambios. ¿Estás seguro que deseas continuar? Me lo pregunta como evaluador, yo le doy que sí. Y automáticamente aquí el estado fue aprobado. Como podemos ver, aquí el estado en este caso general, ¿cierto? El estado de la evaluación ya no es en proceso, sino es finalizado. Si yo ingreso aquí a este control, revisión de cumplimiento, si yo ingreso aquí a este control, podemos ver que la calificación que tiene este control es la nueva que yo le puse. Entonces, mira que el estado en este caso, el control ahora es débil. Mira que su solidez es débil. Si yo miro aquí, los criterios de calificación van a aparecer los que actualmente Geraldine certificó. Ahora, aquí en el control tiene un módulo de gestión de evaluaciones. Si yo le doy clic, mira que este control ya ha pasado por un proceso de evaluación donde su resultado fue aprobado el 19. Ahora, si yo quiero ver cómo estaba este control anteriormente, entonces la evaluación tiene un código interno que es el ORM 99. Yo me voy aquí, esto lo puede hacer el ente de auditoría. Mira acá el código de la evaluación, el ORM 99, da clic, ingresa las evaluaciones. Aquí está la evaluación que fue aprobada. Si yo le doy clic, en el historial se ve toda la justificación de por qué Jonathan aprobó, rechazó, devolvió. Y si yo reviso la evaluación, me aparece el historial de cómo estaba antes y cómo estaba ahora. ¿Listo? Y esto me sirve y por qué yo tomé la decisión de cambiar las justificaciones. Y con eso, pues finalizamos todo el ciclo de vida de la evaluación. Y con eso, pues, ¿qué garantizamos? La mejora continua, que mi sistema esté actualizado,
y prevenir pues futuras materializaciones y pérdidas en mi organización. Gracias, Jonathan. Ahí hemos estado respondiendo las preguntas que tenían con Luis Felipe, como para que todos puedan llevarse el conocimiento súper claro. Creo que ha estado muy amplia la explicación, muy completa sobre los controles y cómo los podemos evaluar dentro de Pirani. Hay personas que me estaban preguntando, Jonathan, por la grabación, entonces les comento que vamos a estar compartiendo a sus correos, tanto la grabación como la presentación que ha hecho Jonathan, la próxima semana. Siempre lo mandamos los martes, para que sepa. Y nada, quisiera agradecer el espacio. Vámonos con una última pregunta que acá tenemos de René. Tal vez lo podamos responder súper rapidito, Jonathan, en un par de minutitos. El Dime. caso de monitoreo transaccional, ¿los controles aplicables son en tiempo real? Sí, digamos, el proceso de evaluación es en tiempo real. Entonces, si tú creas la evaluación, ¿cierto? Si tú creas la etapa de evaluación, todo está en tiempo real. O sea, en el momento que tú rechaces, devuelves o apruebes la evaluación, automáticamente, o sea, en el momento que yo le voy a aceptar, el control se recalifica en el momento. Ahora, ¿qué tienes que tener presente? Cuando yo creo una evaluación en el sistema en Pirani y selecciono este control, el control no va a ser editable. ¿Cierto? Es el mismo caso de cuando yo quiero ajustar la metodología. Entonces, como pudieron ver en el ejemplo, cuando yo entro a ajustar la metodología, me aparece bloqueado porque hay entidades en evaluación. Ahora, si ese control entra en un proceso de evaluación, automáticamente el control se bloquea, es decir, tú no lo puedes editar, no lo puedes mover, no lo puedes modificar, porque tiene que salir del proceso de evaluación, independientemente cuál sea su resultado, si es aprobado o rechazado, tú no vas a poder editar el control de ninguna manera, pero el control va a existir y va pues, seguir mitigando y todo el tema. En tiempo real, si tú el día de hoy, en este instante, apruebas la calificación, automáticamente el control se recalifica y automáticamente también, o sea, eso es en tiempo real, todo mueve, si tiene atados 5 riesgos, los 5 riesgos se mueve su calificación inherente por el porcentaje de mitigación que ese control estaba haciendo. Entonces, el sistema digamos, en tiempo real, todas las afectaciones en cadena que implica modificar la calificación de mi control, todo lo que implica, se recalcula y se revalúa en tiempo real. Genial. Listo, Jonathan. Pues nada, nos hemos extendido un poquito en el tiempo. Espero que se lleven conocimientos súper claros. Gracias, Jonathan, por esta explicación tan buena. Esperemos tenerte en otro próximo espacio con nosotros hablando de un tema diferente en gestión de riesgos o tal vez profundizando nuevamente en controles. Gracias a todos los participantes. Recuerden que les va a estar saliendo una pequeña encuesta al final de este Zoom donde ustedes nos van a poder contar qué otros temas les gustaría que tengamos en las próximas temporadas de la Escuela de Gestión de Riesgo, porque todas sus sugerencias las revisamos, créanme, me tomo el espacio para revisarlas y con eso armar una siguiente temporada. Y también nos pueden contar qué les pareció el espacio, qué recomendaciones o feedback nos podrían dar. Todo es bienvenido. Gracias nuevamente a todos. Jonathan, muchas gracias por estar acá con Gracias nosotros. a todos por la participación, que tengan un buen día. Nos vemos, a ver si quieren, mañana tenemos un webinar sobre Product Update con lo nuevo que se viene en la herramienta. Hoy les di el anuncio de que estamos con el plan gratis, entonces mañana vamos a conocer exactamente cómo funciona y todo eso. Los invito entonces a la escuela de mañana, bueno, al webinar de mañana, perdón, de Product Update. Lo pueden buscar en Academia Pirani. Nos estamos viendo. Chao, chao.